Kaixo, ongi etorri Inclucom bideo podcastaren bigarren atal honetara. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de Inclucom, un podcast que surgió de un proyecto de EHU Gune en la Universidad del País Vasco, a la que nos liamos una serie de profesores y, como recordarán si han visto la primera parte de Inclucom, bueno, pues liamos a EDECA, que es la Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad. En aquel primer capítulo estuvimos hablando de un experimento que hicimos en el aula con el estudiantado de entre segundo y tercero más bien de periodismo, donde pudieron vivir en sus propias carnes unas situaciones específicas planteadas por nosotros y por EDECA, por Bego Izarra, que nos acompaña ahora también en esta segunda parte. Bego. Hola, Teresa. Hola. Nos queda comentar otra de las partes del proyecto. Porque que tenemos. Decíamos entonces que el experimento que se hizo en el aula era como el aperitivo de lo que ahora vamos a ver, ¿no? De lo que ahora vamos a hablar, que es, como tiene tanta importancia cómo comunicamos la discapacidad, tiene tanta importancia la comunicación, una buena comunicación adecuada, para romper, bueno, pues ideas preconcebidas, para no reproducirlas y una y otra vez. Tiene importancia, en este caso, tener herramientas concretas, fiables, una buena guía, por ejemplo, como la que ofrece EDECA, que la tiene colgada en su página web. Es la guía para comunicar de manera adecuada la discapacidad, y de ello vamos a hablar con Bego, porque sobre todo viene bien para los alumnos, ¿no?, de esta facultad, los que están estudiando periodismo, pero en general para cualquier medio de comunicación y en general para cualquier entorno cotidiano, porque la comunicación perpetúa a veces ideas preconcebidas, como decíamos, y es muy importante comunicar de manera adecuada. Y aunque lo digamos muchas veces, seguimos a veces metiendo la pata, yo misma me incluyo también, y por eso pues nunca está de más hacer este tipo de espacios para recordarlo las veces que haga falta, ¿verdad, Bego? Es interesante, hay varias guías y varios formatos donde se habla igual de algún tipo de discapacidad en concreto, ¿no? Y en la bibliografía aparecen. Pero esta es una guía donde nos juntamos toda la representación de todos los tipos de discapacidad para decir o proponer a todos los medios de comunicación, a todos los profesionales que estén en el mundo de la comunicación, cómo hablar de la discapacidad y de las personas con discapacidad. El título concreto es Cómo hablar de personas con discapacidad, pero tiene un subtítulo que es breve guía de recomendaciones para construir desde la comunicación, ¿no? Entonces, es un documento bastante breve, bastante al grano, con muchos ejemplos y sobre todo con esa confianza, la confianza plena que tenemos en los medios de comunicación como transformadores sociales, como mensajeros realmente de la opinión pública, de la manera de cómo hablamos, así es como se representa el mundo. Entonces, nos parece muy importante. ¿Por qué decías, por qué hacer la guía? Bueno, pues en principio porque detectamos evidentemente que hay formas de expresión en todo tipo de los medios de comunicación donde nos parecen adecuados, donde no se respeta adecuadamente la dignidad de las personas, su intimidad, en unos casos se pone énfasis más en una dificultad que en la persona en sí mismo, que es lo valioso, no se tienen en cuenta que no solamente hay una condición, porque la discapacidad es una condición, pero se tienen otras realidades, ¿no? La persona no se define por una discapacidad, sino por el conjunto de logros y de cosas que es capaz de aportar y de vivir, y bueno, ¿no? Entonces, eso es importante, que haya sido una reflexión conjunta desde todos los ámbitos de discapacidad para poder
intentar acercarnos de otra manera a los medios de comunicación o de que ellos puedan acercarse de otra manera, desde otra mirada, sí, ¿no? Y bueno, y todo lo que hagamos está bien, ya sea publicando la guía que la tenéis en la página web de EDECA, ya sea difundiéndola y divulgándola también en este espacio de Inclucom, y ya sea en el aula, porque también la presentaste en el aula. La presentaste en el aula y las caras eran de mucha atención, porque yo creo que arroja mucha luz en torno a ese tema, ¿no? A cómo comunicar, y justo los alumnos de periodismo en este caso, bueno, pues están estudiando eso. Cuando se presenta en el aula esta guía, estaban justo dando la entrevista, estaban dando pues cómo redactar y les da muchas pistas. ¿Había algunos que te han pedido el contacto después? Sí, también. Ha habido quien quería matizar más cosas o buscar aportaciones para estudios y bueno, trabajos que están intentando desarrollar. Y otra cosa que también pasó en el aula fue que recordarás, Teresa, que mi primera presencia en el aula fue de espaldas a los alumnos. Sí, ¿no? sí. Te presenté como Bego Izarra de EDECA, que viene a colaborar en un experimento de EHU-Gune que queremos llevar a cabo con alumnos de periodismo, y Bego lo que hizo fue pues empezar a hablar, pero en lugar de dirigirse a la clase de frente, como hace un profesor cuando está delante del aula, yo presento a Bego y de repente Bego, bueno, pues de espaldas totalmente a toda la clase, se puso a decir: hola, ¿qué tal? Soy Bego Izarra, aquí estoy para hablar de tal, tal, tal. Y bueno, yo estaba tan tranquila, mirándote, digo, a ver cómo reaccionan. Todo porque quería que también se visibilizara lo que es invisible. Eso es, ha estado muy claro. Cuando te has dado la vuelta y has dicho, ¿por qué he hecho esto? Era el intentar que se les quedaran imágenes también, ¿no? En la memoria, en la retina, de cara a que muchas veces las personas con discapacidad estamos presentes, pero nos sentimos invisibilizadas, ¿no? A veces se dirige la gente a otra persona cuando está hablando de ti, no sé. Sí, o no se dirigen. Entonces, esa es otra de las cosas que también EDECA, al tomar la reflexión, pues dijo, es que no aparecemos, no se nos ve en los medios de comunicación de la manera, por lo menos, en que estamos presentes en la realidad, en la sociedad, ¿no? ¿Pero cuántas personas, más o menos, se puede decir, cuál es el dato de personas con discapacidad? Pues en porcentaje se habla de en torno al 8% de personas que tienen reconocida, que ese es otro tema, lo de reconocida, no reconocida, pero en torno al 8% de personas con las que nos relacionamos, con las que compartimos ocio, con las que estudiamos, con el 8% estamos reconocidas como personas con discapacidad. Pero en los medios de comunicación, aunque no es fácil cuantificar el porcentaje de personas con discapacidad, sí, porque están los estamentos administrativos que se pueden coger los datos, pero claro, el hacer una radiografía de todos los medios de comunicación y cómo aparecen o no aparecen, pues es más difícil, pero está estimado en torno al 1 y pico % en personas reales y en torno al 3% en personajes de dibujos animados, vamos, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos ser protagonistas, no como personas con discapacidad simplemente, sino con nuestros logros, con nuestros éxitos, con nuestras dificultades, igual que las demás personas también tienen dificultades en el desarrollo de su vida, y bueno, pues somos expertos o somos personas deseosas de participar en la cultura, en los debates de todo tipo, etcétera, etcétera. En los podcasts, por ejemplo, el videopodcast como este.
Esta guía nos puede servir, tengo aquí la chuleta, Bego, entre otras cosas, bueno, de hecho en la guía hay una introducción, un porqué, está muy bien explicado y es muy útil los tipos de discapacidad, porque a veces no somos conscientes, ¿no?, de los tipos de discapacidad que hay y también la han escuchado atentamente. Esto, bueno, pues está la discapacidad física, está la discapacidad intelectual o del desarrollo, la discapacidad sensorial, la discapacidad por razón de trastorno mental. Creo que habrá pocos medios de comunicación que lo denominen así, ¿verdad? Discapacidad por razón de trastorno mental. O salud mental. O salud mental. Vale. Abreviando. Sí, que eso es la parte en la que, bueno, pues hablabas de algunas prácticas, ¿no? Tipo, pues un esquizofrénico, o como has hecho, pues algunas de las titulares de las noticias que no redactan de la manera más adecuada. Discapacidad neurológica, pluridiscapacidad, pero sobre todo en esta guía, voy a pasar la página, habla de las recomendaciones para un trabajo periodístico de calidad y eso es útil para los medios. Yo he traído algunos ejemplos de medios de comunicación, no es por, no sé, echar la bronca a unos medios concretos, porque de hecho hay ejemplos de medios que quizás hacen un titular de la manera no la más adecuada, una redacción que justo es la que no se recomienda en esta guía, pero en el mismo medio, pues una semana después está mejor redactado. Y además hay que decir algo también totalmente, cualquiera nos equivocamos. Por supuesto, y es decir, empezando por no ya los profesionales de la comunicación, sino las propias personas con discapacidad, pues tenemos visiones diferentes, experiencias diferentes, de hecho, maneras de comunicar diferentes. Yo me he encontrado, Bego, en debates, en las jornadas que hemos hecho sobre inclusión y discapacidad en esta facultad, porque no lo he dicho en este capítulo, porque lo dije en el primer capítulo, pero estamos grabando desde el plató de la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación, aquí en Leioa, y las jornadas que tuvimos hace un par de años, o el año pasado, bueno, hemos tenido unas cuantas jornadas sobre comunicación y discapacidad, me he encontrado en debates donde las propias personas, ponentes y tertulianos que han venido de diferentes asociaciones, quizá, o federaciones de discapacidad, tienen puntos de vista distintos sobre si es mejor decir diversidad funcional, es mejor decir discapacidad, si es mejor, o sea que a veces es verdad que el debate no es fácil, pero sí que es cierto que con esta guía, bueno, pues nos da pistas de qué términos o expresiones pues es mejor evitar. Y por ejemplo, he cogido al azar, he puesto en Google ejemplos recientes para ver si ha habido una evolución o para ver si últimamente los medios de comunicación pues no meten tanto la pata o no metemos tanto la pata, porque yo también me incluyo entre las posibles personas que meten la pata. Y aquí tenemos La Voz del Sur, por ejemplo, roban una silla valorada en más de 4.000 euros a un discapacitado en Málaga. Esto no sería correcto, ¿verdad? Porque como en la propia guía se recomienda, en lugar de discapacitado, pues sería más adecuado. Persona con discapacidad. Eso es. Tenemos otro ejemplo de... Pero a ver, ¿por qué es importante la diferencia? Porque en realidad, claro, desde lo cotidiano, desde cualquier persona, bueno, ¿qué tiene de malo decir discapacitado en eso, ¿no? Y claro, los titulares además ponen en énfasis en a qué se da importancia. Y en este titular se da importancia a la condición de persona de discapacitado, ¿no? A la discapacidad, pero no a la persona. También es verdad que en este caso lo que le roban es la silla. Entonces, no es lo mismo robar una silla a una persona con discapacidad que robar, yo que sé, que es un elemento fundamental. Pero sí, es verdad que se puede... O sea, pero poner el énfasis sobre todo en la persona, estamos hablando de personas. Sí. Pues hay otro ejemplo del País que dice: el agónico final, el día de la dana de Antonio, discapacitado. Entonces, bueno, pues ahí está el titular. En La Vanguardia, por poner otro ejemplo, que esto pues, es como muy ilustrativo y muy visual, el secuestro y tortura de un menor discapacitado en la noche de Halloween. Hombre, si se dice un menor, no vas a decir una persona menor discapacitada, o sea, con discapacidad, bueno, sí que sería un menor con discapacidad, claramente, eso es, en lugar de un menor discapacitado. Luego, en El Mundo, investigan en Turín el secuestro de un menor, otra vez.
Por poner un ejemplo de lo que decía antes, que no es por echar bronca o poner ahora, nos van a sacar cantares estos medios de comunicación por ponerles en el foco, pero no es así. Estamos hablando desde la autocrítica, que cualquiera se puede equivocar, y de hecho he puesto un ejemplo del Diario de Mallorca que decía discapacitado, y sin embargo el propio Diario de Mallorca pues tiene otro ejemplo de detenido un septuagenario por agredir sexualmente a una persona con discapacidad. Luego ya lo redactan bien. Aquí dice también el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, otra noticia, y en Antena 3, por ejemplo, 3 jóvenes asaltan a un hombre con discapacidad. Bueno, pues yo creo que cada vez más se tienen buenas prácticas en la redacción en este sentido, pero bueno, nunca está de más recordarlo y recordarlo, porque sí, se tiende a economizar el lenguaje y a veces... Sí, nunca nos pondremos todo el mundo de acuerdo en todo, en toda la terminología, etcétera, ¿no? Pero en concreto el tema de personas con discapacidad no fue un tema de aquí, bueno, no solo de aquí quiero decir, sino que salió de una reflexión de 100 y pico países de la ONU, que forman la ONU, que hacen una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí se establece esa terminología. Estamos hablando de millones y millones de personas. Y el año pasado, el año que viene se van a hacer 20 años de esa declaración de derechos de la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad. Pero el año pasado aquí se cambió la Constitución, en el Estado español se cambió la Constitución en el artículo que hacía referencia a esta situación, a este colectivo o a estas personas de las que estamos hablando, que son que tenían otra terminología, que no la voy a decir para que no coste, pero que cualquiera lo puede comparar. ¿Pero es esta que está aquí en ese titular, por ejemplo? No. Mira. Ah, vale, no. 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 Entonces, es importante porque en ese cambio legislativo, que es la máxima legislación, solo eso significa que toda la legislación tiene que variar, tiene que tener otra visión, otra mirada. Esos pequeños pasos son también los que se intentan reflejar en esta guía de recomendaciones, ¿no? Pequeños cambios de terminología para hacer que la persona se sienta más valorada y más acorde con la justicia social, con su derecho, con sus derechos como ser humano, su dignidad, porque la verdad es que a veces hay terminologías que efectivamente... las estamos viendo aquí, hay terminologías, bueno, que ya, lo cierto es que ya se escuchan poco algunas de ellas, afortunadamente, ¿no, Bego? O sea, quiero decir, pues por ejemplo, inválido, retrasado, cosas así, que están en la guía, yo creo que ya es raro. Pero estamos hablando de los medios de comunicación. No, estamos hablando de 2 o 3 generaciones, Ya. Sí, porque cuando... que hemos pasado, yo les decía en el aula, a mí me han llamado, yo he oído cómo me llamaban subnormal, inválida, discapacitada, deficiente, o sea, minusválida, quiero decir, como digo, nunca encontraremos la expresión universal, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, sí, universal en este sentido es lo que se ha intentado con personas con discapacidad, pero bueno, siempre habrá alguien que no se sienta cómodo con una terminología, como a mí, pues yo qué sé, parálisis cerebral no me siento nada cómoda con esa terminología si se coge literalmente, pero... En eso sí has notado un cambio social, ¿no? Sí. De cuando eras pequeña. Sí, claro. Y se hablaba claro. de una manera... Claro, porque además en ese mismo periodo
se han producido 3 modelos de abordar la discapacidad. Uno era el aislamiento, ¿no? Se escondía a la persona casi, sí, ¿no? estábamos en casa, o estaban en casa, básicamente, o estaban recluidas en centros hospitalarios como Gorlitz, por ejemplo, que en su momento fue el sanatorio marítimo de Gorlitz, que era para niños en situaciones de discapacidad, y estaban allí igual toda su infancia. Pero toda su infancia de 3 a 20, 18 años, o sea, quiero decir, y sin acceso a familiares, a los hermanos, por ejemplo, menores de edad, o sea... Ese es el primer enfoque. Ese es el primer enfoque. Y además estaba basado mucho en que se consideraba un castigo, es decir, una discapacidad, sobre todo si era de nacimiento, era un castigo. Estábamos en una época no solo por ser la dictadura, sino porque el tema religioso estaba... Un castigo divino, ahí. ¿no? Eso es un castigo divino. Sí, sí. Como que les ha tocado por algo, a estos o yo qué sé, ¿no? A La esta familia o a esto... Eso, sí. Eso es la primera visión, visión. de ocultar. Eso es. La segunda fue el enfoque rehabilitador, ¿no? Sí, Estas personas son enfermas, entonces hay que hacerles un tratamiento. En este momento, y sobre todo, vuelvo a decir, a raíz de los debates y demás que se hicieron en la ONU, se ha pasado a una fase donde lo que reivindicamos es el ejercicio de derechos. El ejercicio de derechos directamente y el protagonismo a nuestra vida, a nuestras decisiones y bueno. Sí, y a que se respeten los límites. Comentábamos antes, fuera de la entrevista, ¿no? Pues algunas preguntas en un momento dado sobre la intimidad de las personas con discapacidad, ¿no? Incluso indiscretas. A ver, que si en un contexto viene a cuento, ¿no? Pues hablar de temas, yo qué sé, que rozan ya lo íntimo, pues bueno. Pero si es algo que no preguntarías en un contexto generalizado, ¿por qué a una persona con discapacidad hay que preguntarle o exponerle o que dé explicaciones sobre sus relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, es el ejemplo que me has puesto antes de la entrevista. Sí, porque a veces nos guiamos más por el morbo, por estereotipos, por curiosidad, entre comillas, que por interés por la persona. Y además es que comunicar es muy importante porque a través de buenas prácticas comunicativas en los medios de comunicación se ayuda a que esas prácticas de comunicación ya interpersonales o sociales también varíen, ¿no? A través de los medios de comunicación se reciben modelos de cómo comunicarse, ¿no? En este sentido y cómo tratar el tema de la discapacidad. Sí, yo creo que sí, por eso... Y luego, pues, tenemos otro aporte a través de esta guía de comunicación, que es las preguntas que aparecen al final, una autoevaluación para los profesionales, que es una manera de ver, esto está en relación con lo que se persigue de unas buenas prácticas. Por ejemplo, ¿no? Leemos, se proyecta una visión objetiva y libre de juicios de valor de la discapacidad y se evita la visión paternalista, ¿no? Que puede ocurrir. Se ha cuidado la terminología y el uso del lenguaje para evitar una imagen de invalidez, infantilización, etc. Se describe con precisión el tipo de discapacidad sobre el que se habla o se transmite una imagen amalgamada de la discapacidad, como si no hubiera algo específico. Se ha cuidado la proyección de capacidades, competencias y logros, así como el reflejo de la propia discapacidad. Bueno, hay una serie de preguntas, hasta 8, que pueden ayudar a hacer un autodiagnóstico final, ¿no? Cuando alguien tiene que escribir sobre ello. Bueno, pues... Y no solamente escribir, también hay un pequeño apartado que se habla de las imágenes, ¿no? Y aquí estamos haciendo una grabación. Pues también hay una serie de recomendaciones sobre qué imagen
y cómo captar esa imagen y cómo respetar la intimidad y al mismo tiempo informar que la información y la imagen que se da esté en consonancia con el respeto, la dignidad, los derechos, etcétera, de las personas, ¿no? Entonces, por eso hemos cogido un poco, pues, todo el ámbito de lo que es la comunicación, no solo que parecería que estamos hablando solo de escribir, pero no. O sea, no, de contar, ¿no? En un medio audiovisual también, que es lo que cuenta, como este mismo en el que estamos. Que aquí tenemos en Inclucom, en este podcast, en este video podcast que surgió de un proyecto de EHU Gune, una convocatoria de EHU Gune a la que, bueno, nos presentamos una serie de profesores y con la ayuda de EDECA, la Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad, pues hemos llevado a cabo en las aulas aquí de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación mediante un experimento y mediante la transmisión y la explicación de una buena guía de la comunicación, ¿no?, en torno a la discapacidad. Bueno, pues hasta aquí este segundo capítulo. Bego, sí, esperemos Mila que esker, a los que tengan acceso, que les pueda servir. Seguro que sí. Si no, como a nivel profesional, a nivel personal, porque al final estamos hablando de cosas que están en nuestro día a día y, como digo, las personas con discapacidad no estamos ya aisladas, sino que formamos parte del colectivo social amplio. Entonces, pues, claro, nos relacionamos con nuestros compañeros de estudios, de trabajo, con nuestros amigos, familiares, entonces es un poco, pues, abrir esa mirada y esa oportunidad y como digo, en un momento dado o en muchos momentos dados, todos nos podemos equivocar equivocar, a hacerlo de una manera que consideramos que pueda ser mejorable por lo menos y bueno, pues que pueda ser útil es la intención que se ha querido dar. Eso es, y bueno, y al menos hay espacios abiertos para poder debatirlo, reflexionarlo y rectificarlos y bueno, pues está eso es, bien. Esto mismo da pie en cualquier momento se puede ampliar o reflexionar o incluso contrariar a lo que aparece ahí en un momento dado. Quiero decir que es algo que está abierto porque la comunicación está abierta, ¿no? Pues lo vamos a ver desde un punto de vista incluso más joven que el nuestro, Bego. Ya que no sé si se puede, más joven que el nuestro. Bueno, pero creo que vamos a estar diferentes generaciones. Sí, en el siguiente capítulo vamos a ver seguramente un punto de vista más joven de cómo hablamos de la discapacidad. Pero bueno, será en el siguiente capítulo. Es que ricasco por estar ahí.